Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy traemos al canal al Ceres 3. Hoy traemos al canal el tercer modelo de la marca DFSK en España. Se denomina Ceres 3 y es totalmente eléctrico. Vamos a ver qué nos depara este nuevo SUV. ¿Pero qué ha pasado? Mucho más tarde. Os parecerá algo extraño si sois suscriptores o nos veis mucho en YouTube, pues este coche es muy similar a uno que probamos hace un año aproximadamente, pero bajo la firma DFSK. En el vídeo de hoy vamos a hablar un poco sobre el modelo en sí, por qué ha pasado esto y si es una buena alternativa de compra como coche eléctrico en la categoría SUV. Así que no le demos más vueltas, dentro intro y empezamos. La marca Ceres nace bajo la tutela del grupo Invicta aquí en España. Esta marca va enfocada a desarrollar una amplia gama, según la marca, para modelos 100% eléctricos. El Ceres 3 estaba en la marca DFSK, por eso lo hemos probado hace un año, aproximadamente año y medio, bajo esa firma de DFSK. Marca que va a mantenerse únicamente con motores 100% térmicos, con gasolina GLP, bueno, con toda esa gama de modelos. En este caso, el Ceres 3 pasa a la marca Ceres y ahora es denominado 3. La marca Ceres va a venir con más modelos en los próximos meses y años y nos va a ofrecer en teoría una amplia gama de modelos eléctricos, pero a día de hoy únicamente tienes disponible este coche, un SUV de tamaño medio, con un precio aproximadamente de unos 30.000 euros con impuesto incluido, pero no está incluido ni la matriculación ni los gastos de compra. Esto tendráis que ir a los concesionarios Ceres del grupo Invicta para poder hacerte con un presupuesto mucho más acorde en el momento que lo vayas a hacer, ¿no? Pero en el vídeo de hoy vamos a conocer o darle un pequeño repaso que nos trae de diferente ahora bajo la marca Ceres este 3. Acompáñeme. Bueno, vamos a repasar ya con nuestra lupa digital esta cámara de bolsillo y vamos a conocer a este 3 de Ceres, el Ceres 3. Bastante complicado el poder pronunciar este modelo y la marca sin, bueno, confundirnos, ¿no? Antiguamente estaba bajo la firma de FSK, así que tenía un carenado un poco distinto. Ahora tenemos este carenado con un entramado bastante peculiar. Aquí debajo la matrícula, vemos estos añadidos en plata, las ópticas en full LED, con una línea muy bonita. Y bueno, un capó muy sencillo, esta zona plana con estas aristas en esta zona. La verdad es que tiene un frontal bonito. Llevamos llantas 18 pulgadas, hay un único acabado disponible, así que no hay más que dar vueltas, así como el color. Tenemos este azul, que coincidencia también con la anterior prueba, también era de color azul, y en este caso solo hay 4 colores disponibles en la paleta. En este caso el azul, negro, blanco y rojo, ¿vale? Igual que el diseño de las llantas, tenemos estas llantas en 18 pulgadas montando unas gomas 225-55 R18 con una goma, bueno, directamente del país asiático, Chaoyang. Ya veremos qué tal va en la parte dinámica, pero de momento os puedo adelantar que ningún problema. En este caso, pues el coche, bueno, mantiene las líneas del modelo en sí, no ha variado mucho. Vamos a seguir hablando del modelo, pero si ya habéis visto la prueba anterior del DFSK Ceres 3, prácticamente es el mismo coche. Pero bueno, hablaremos ya del Ceres para que veáis todos los detalles, como estas líneas de cromo en esta parte, va aquí por el pilar C, vemos este efecto que ya otras marcas también implementan y aquí lo han hecho y le queda bastante bien. Toda esta parte lateral como va fluyendo hasta esta zona que sí que tiene una línea muy marcada en la puerta y marca automáticamente hasta la zona del pilar C. Aquí en esta parte vemos cómo ya hace juego con el piloto trasero.
Freno de discos en las 4 ruedas, como podéis ver. También lleva techo solar practicable, un detalle también exclusivo. Antena tipo aleta de tiburón, las carcasas de retrovisores en el color de la carrocería, intermitente integrado, y las cámaras 360 aquí incorporada, que la veremos ahora. Y en la parte trasera pues encontramos otra diferencia, que ahora ya llevar la marca justo en el portón, en la parte central, y el modelo aquí en este lateral derecho con el número 3. Todo lo demás igual, detalles aquí en azul, que en este caso, como la unidad es color azul, no destaca mucho, pero si eliges otro de los 3 colores disponibles, el negro, el blanco y el rojo, sí que vas a notar esas líneas azules, como está aquí también en la parte baja, que va a destacar para identificar que es un coche eléctrico. Ópticas traseras muy bonitas, me gustan mucho, son de tecnología LED, también parte de iluminaria en la parte baja del paragolpes, ya con tecnología halógena, bombilla halógena. Aquí vemos el limpialuneta, no llevamos cristales oscurecidos, un alerón muy bonito, aquí con su efecto, esta caída, la tercera luz de freno también diferente, y bueno, un diseño que no deja indiferente, y la verdad es que es bastante chulo. Así que nada, vámonos al interior. Bueno amigos, vamos a ver la parte trasera, no sin antes pedirles disculpas si se mete algo de ruido. Hay mucho viento hoy, estamos a finales de agosto, así que este vídeo está muy prontito de editarse y ya publicarse. Estamos con una tregua, una bajada de temperaturas, pero hoy ha levantado mucho viento y bueno, es lo que nos toca en las fechas de producción y de grabación. Así que bueno, vamos a repasar el interior de este Ceres 3, el maletero. Tenemos un accionamiento normal, pero sí que tenemos algo que yo esperaría en un coche eléctrico, al menos un portón eléctrico, pero bueno, aquí nos han querido complicar y bueno, tenemos un portón que se eleva totalmente con los pilotos traseros también incluidos, y llevamos toda esta zona totalmente libre, y es por ello que lleva las iluminarias aquí debajo para dejar por ejemplo los intermitentes, luces, si estamos con el portón abierto en la noche. Aquí vemos este maletero, un maletero que cubica aproximadamente unos 350-370 litros, aquí os dejaré los datos, ¿vale? Y bueno, un formato bastante acorde al segmento en el que está. Aquí podéis ver el ejemplo de nuestra mochila, y aquí debajo vemos una rueda de repuesto junto con todo el kit de emergencia aquí en este corcho. La verdad es que está bien. Tenemos también asientos abatibles en formato 60-40. Aquí la iluminaria, si la queremos encender en LED, ¿vale? Y por supuesto una bandeja entera, así en una tela bastante básica, pero bueno, correcta, es dura. Y tenemos aquí estas cuerdas para anclar la bandeja. Todo lo demás, plástico típico, aquí con el asidero, no hay botón. Tenemos aquí también las luces para la matrícula y por supuesto la cámara de marcha atrás. Así que bueno, un maletero con buena altura, más de la que podría ser de un SUV de otras características en el segmento, que suelen ser un poquitín más bajos, pero bueno, no hay mayor problema. Aquí el suelo sí que baja un poco, prácticamente 4 dedos, 5 dedos en cuanto a la boca de carga, pero sin mayor problema. Dicho todo esto, vamos a ver el interior. Plazas traseras, una puerta que tiene buen ángulo de apertura. Aquí, bueno, sorpresa, tenemos buenos acabados en la puerta, toda esta zona mullida, aquí plástico duro. Han sido muy inteligentes porque justo en esta zona de tacto para ir con los brazos o tener contacto directo con la puerta es ese plástico mullido. Luego el plástico más duro lo ponen entre medias, que no está nada mal, y aquí van en conjunto con el tema de altavoces, portabotellas, y luego aquí otro acabado en polipiel un poco más mullido para el tema del reposabrazos. Tenemos elevalunas, los 4 elevalunas eléctricos automáticos, así que está muy bien. Aquí bueno, el asidero para abrir, y bueno, vamos a ver, entramos,
Recordar que yo mido 1,77 y he entrado sin ningún problema. Ajustamos el reposacabezas y déjenme decirles que para hacer un coche sub intermedio tiene muy buen espacio. Aquí más de 8 dedos de separación y el asiento está en mi posición ideal de conducción, así que muy bien, tenemos buena ventana. En cuanto al techo, tengo 4 dedos de separación y en cuanto a mullido, tenemos un asiento con buena calidad, es polipiel, pero está mullido, es confortable, no sujeta nada las lumbares, eso sí, pero es confortable, eso está bien. Aquí el reposabrazos, podemos extender algo las piernas y vamos, va muy bien dispuesto esta banqueta. Bolsillos, tenemos los dos bolsillos de los asientos delanteros, también los bolsillos que van para botellas en las puertas y no tenemos más sitio para guardar. Aquí tenemos nuestro acostumbrado reposabrazos con 2 portabebidas y vamos a ver qué tal es la plaza central. Pues bueno, en cuanto a anchura, mi sorpresa, yo creo que pueden ir 3 personas de mi altura. Yo mido 1,77, recordad, y aquí tengo al techo prácticamente en esta zona 3 dedos y aquí 4 dedos de separación, ya que tenemos aquí una pequeña caída para albergar la persiana del techo solar practicable. En cuanto a mullido, un toque más alto, pero es bastante mullido, o sea, es cómodo. El respaldo, al ser un reposabrazos, hace que sea muy duro y es incómodo, pero bueno, para un viaje puntual podríamos apañarnos bastante bien. Por supuesto, aquí en la parte central podemos ir con los 2 pies juntos, así que en cuanto a anchura, por eso lo veo bastante cómodo. Y tenemos 2 salidas de clima sin regulación ni de intensidad ni tampoco de temperatura y un puerto 12 voltios justo aquí debajo que nos permitiría hacer uso para carga de algún dispositivo. Todo con buen formato, cómodo, amplio. Tenemos aquí las luces también dispuestas. Está bastante bien, con luz cálida, por supuesto, le da calidez a este interior. Y para las familias no os preocupéis porque tenemos anclajes Isofix aquí justo entre ambas banquetas, un pequeño huequecillo para anclarlo. Eso sí, como no tiene canaleta, tenemos que tener cuidado al anclar la silla y no cargarnos el tapizado en polipiel. Detalle bastante chulo. Aquí vemos en este pilar C una pequeña ventanita, un detalle, bueno, para evitar sentirnos tan encerrados y ver tanta zona plástica, así que bueno, le da un detallito bastante bueno. Y con todo esto vamos a la parte delantera. Bueno, veamos la parte delantera. Tenemos el coche encendido porque hace calor y así estamos un poco más cómodos, y aprovechando que es un coche eléctrico nos permite tener un poco esta ventaja de llevar el coche encendido y que no haga tanto ruido como un coche térmico. Bueno, aquí vamos a repasar un poco el interior, la parte delantera. Me ha sorprendido la distribución. Tenemos aquí los aireadores en este efecto turbina, típico también en algunas marcas premium alemanas, que bueno, han querido copiar un poco el diseño. Aquí se cierra, aquí abre en la parte central. Bueno, tiene un detalle curioso, pero sí se nota que es más plástico, ¿vale? Aunque en esas marcas también, lo que pasa es que tiene más cromos y todo esto tapa un poco la calidad, ¿no? En este caso son un poco más humildes y muestran un poco más el plástico de otra manera. Pero bueno, tiene buenos detalles. Aquí el cromo, en la parte de la circunferencia, en el aro exterior, la verdad es que está bien. Negro brillo en algunos detalles, como en el botón de encendido, aquí en los warning. Aquí también los guarnecidos. La verdad es que está bastante bien. Luego tenemos esta polipiel con pespuntes azules. Aquí detalles también en aluminio. Bueno, un plástico con efecto aluminio. Y esta zona también algo mullida, dura, pero tiene algo de mullido. Toda esta parte plástico. Aquí tenemos el mismo acabado que las puertas traseras.
al igual que aquí tenemos polipiel, todo con muy buen detalle, algo que ya están haciendo muy bien, así que otras marcas aquí europeas, tomad nota porque al menos los asiáticos están poco a poco comiendo mercado y escuchando un poco a los usuarios, y esto se ve. Aquí plásticos duros, que es normal. Vemos esta zona de la consola central con estos asideros forrados en polipiel. Tenemos carga inalámbrica en esta zona, 2 puertos USB. Igual aquí tenemos una bandejilla que nos permite sacudir con facilidad y además evita ruido al llevar el móvil, y tenemos también mechero 12 voltios en esta parte. En esta parte del clima, bajando, tenemos una botonería de resumen para volumen, accesos rápidos. Luego tenemos el clima de una única zona, también con 2 diales, temperatura y velocidad del ventilador, con el uso común del clima, muy correcto. Luego, al pasar aquí en la consola, como he ido saltando un poco, en esta zona tenemos lo que es el dial para la caja de cambio, que es una caja de cambio electrónica de una única velocidad, simplemente es indicar la marcha. Tenemos calefacción en los asientos delanteros con 3 intensidades, el botón Drive Mode para los modos de conducción y el botón de cámaras 360. Una cámara 360 se carga, aquí tenemos varias visualizaciones, laterales, traseras y por supuesto todo con buena calidad. 2 portabebidas, aquí una zona también con un reposabrazos, tenemos cortinilla, otro hueco más abajo que podremos disponer a diferentes alturas para guardar cosillas. Todo muy correcto, unos asientos también en polipiel, que ahora en la parte dinámica os comentaré, pero están bastante bien. Y aquí en la guantera, bueno, el tamaño justo para documentación y poco más. Bolsillos en las puertas también para botellas, todo muy correcto. En esta zona izquierda tenemos la regulación de los espejos exteriores, también son abatibles de manera eléctrica, y tenemos también los botones de control de descenso, control de carril, sensores de parking y desactivar el control de tracción. Aquí en este caso tenemos un volante con los diales aquí con los mandos en estos 2 radios, y en este tercer radio con la marca, el logo de la marca justo aquí. Buenos detalles, el cuadro de instrumento también en digital con varias visualizaciones, información centrada para deportiva, también la tradicional con los diales, los 2 relojes, potenciómetro y velocímetro, con toda la información de ordenador de a bordo. La verdad es que es bastante bueno todo ese sistema. Por último, tenemos el sistema multimedia que va en esta pantalla aquí sobrepuesta en el salpicadero, que me puede recordar alguna generación de alguna marca alemana que también tenía este sistema y que al pulsar aquí un botón se ocultaba y bueno, quedaba bien. En este caso tenemos un botón que al pulsar en display únicamente nos oculta todo el tema menú, nos deja la hora y la fecha en la que estamos. ¿Vale? Aquí vemos, bueno, los widgets de radio, el sistema de clima, que también lo podremos aquí gestionar, y el teléfono por Bluetooth, que al conectarlo lo tendríamos aquí. Luego tenemos varios widgets, asistencia al conductor, con una cámara que va aquí también delante, podremos grabar con una SD y tenerla allí disponible, el radio multimedia, el teléfono, ajustes, el clima, mi coche, que aquí ya al entrar tenemos las preferencias del coche, visualización del flujo de energía, recuperación, podemos regular aquí en el nivel de recuperación bajo, medio o alto. No tenemos ni levas ni ningún tipo de dispositivo, botón rápido desde la consola para poder acceder en el momento de conducir ese modo regenerativo, ¿vale? Ahora lo dejamos en alto y ya tendríamos todo dispuesto. Luego tenemos una aplicación Car Auto que lo tendríamos que bajar desde nuestra aplicación de tienda, ¿vale? Radio digital, la navegación con iGo Primo y el Speed Play, que es la conectividad mediante USB tanto para Apple CarPlay y Android Auto para dispositivos móviles. A mí particularmente no me ha valido, me ha dado muchos errores, me dice esperando conexión, pero no termina de cargar, así que bueno, espero que sea algo de mi móvil y no del coche. Pero bueno, en sí está bastante fluido, además ya se nota que han hecho el esfuerzo de tenerlo en español,
todo con una lógica más europea, más español, así que lo veo bastante bien. No es tampoco lo último en gráfica, pero aún así está mejor que otras marcas que ya llevan más tiempo aquí en el mercado. Así que nada, tenemos pedales en goma, no hay aluminio por ningún sitio para darle algo de deportividad o algún aspecto, así que hasta ahí llega, ¿no? En este caso, bueno, en la parte alta tenemos aquí un portagafas, también para abrir y cerrar el techo. Tenemos esta primera opción que se abre parcialmente y luego con un segundo toque se nos abre el techo en este formato. Nos llega prácticamente aquí hasta el final del asiento, así que tiene buena apertura. Como veis, la velocidad es correcta. Y tenemos esta cortinilla también que tiene buena velocidad, que podremos ir cerrándola a nuestra conveniencia. Si llevamos niños o personas que no quieren tener el techo abierto, pues lo podremos llevar así o cerrarlo por completo. Y ya tendríamos privacidad. Lo volvemos a abrir y aquí el encendido de las luces con las puertas. En este caso llevamos luz LED en esta parte y luz cálida en la parte trasera. Aquí hay incongruencia de luces en cuanto a disposición. O ponemos todas del mismo estilo, cálidas, o todas en LED. Aquí atentos a este tipo de detalles. Así que nada, ya tenemos el coche encendido, ya estoy aquí muy cómodo. Vamos a ponernos en marcha a ver qué tal va este CR3 en la carretera. Acompáñanos. Bueno, ya estamos al volante de este Ceres 3, antes de FSK Ceres 3. Ya os he explicado un poco de cómo va este cambio a una marca ya 100% eléctrica llamada Ceres, y este es el modelo 3. Un motor que sigue siendo el mismo de la unidad que hemos probado hace unos años, que ofrece 163 caballos, 300 Nm par, y obviamente la dinámica de un coche eléctrico. ¿Y a qué me refiero con ello? Pues a la contundencia de la respuesta de un par inmediato, aunque con esa dosificación ya a disposición, ¿no?, del pedal del acelerador. En este caso, bueno, el coche tiene 3 modos de conducción, que tendremos aquí el botón Drive Mode. Podremos ir en modo normal, modo Eco o modo Sport. En el modo Eco realmente limita muchísimo la acción del pedal del gas, en este caso del acelerador. No hay gasolina aquí, pero en cuanto pisamos a fondo sí que obtenemos ya una respuesta inmediata, ¿no? Ese par más fuerte para obtener velocidad. Esto en caso de adelantamientos, que aunque vayas en modo Eco, si vas a fondo, pues el coche te va a responder. En cambio, ir en modo normal ya es un caso más, digamos, bueno, de uso cotidiano, que puedas tener una respuesta intermedia. No hay un cambio tanto en dirección como en suspensión, para nada. Es simplemente en la reacción del acelerador y la respuesta del motor, por supuesto. Y ahora en modo Sport sí que tenemos ya esa energía mucho más dispuesta, ¿no?, a satisfacer esa pegada que queremos de un coche, en este caso eléctrico. Es un SUV que obviamente notamos las inercias, cómo va apoyando la suspensión, y se siente ciertos balanceos. Eso es normal, pero dentro del segmento es un coche que va con buena nota, ¿no?, en ese sentido. El coche, la dirección también tiene un toque muy discreto de conducción, de transmitir lo que pasa sobre el asfalto, pero en cuanto ya vamos haciendo curvas muy continuas, notamos que es una dirección muy eléctrica y que no nos da esa sensación de precisión, ¿no? Pero sí que va, en términos normales de uso, muy bien. En este caso el coche, bueno, tiene una autonomía homologada de unos 400 kilómetros,
también 330 kilómetros según en ciclo NDC o WLTP, esto según estos cálculos, pero a nosotros nos ha dado siempre entre 420 y 430 de autonomía al 100%. En las recargas que hemos hecho en estos 7 días hemos hecho trayectos muy cortos, muy urbanos diarios, y obviamente a final del día hemos estado entre un 75 y 80% de batería, o sea, hemos gastado un 20, un 25% de batería únicamente. Y en la mitad de la semana, prácticamente en 4 días, hemos hecho las recargas diarias en la noche en carga doméstica a unos 3 kWh, y obviamente la carga está en el entorno de unas 3 horas. Si necesitamos una carga al completo, ya estaríamos hablando de unas 8 horas normalmente. El coche admite carga rápida, también tenemos esa disposición a menos tiempo, y la disposición de los elementos están correctos. El cuadro de instrumentos tiene buena lectura, tenemos varios displays disponibles para la información. La parte de infoentretenimiento está bastante bien, las pantallas ofrecen buena información, el navegador también es muy correcto con iGo, que va aquí expuesto para seres, y bueno, no hemos notado tampoco mayor problema. El Android Auto y Apple CarPlay, en este caso sí que no hemos podido sincronizarlo bien por USB, se nos activa una aplicación, pide conexión, pero no sé si ha sido un fallo de mi móvil o del coche en sí, que no nos ha permitido conectar con las aplicaciones tanto de Android como de Apple. En este caso, bueno, usamos la sincronización por Bluetooth, eso sí no ha habido problema, tanto audio como la parte también de llamadas telefónicas sin ningún problema. Y en cuanto a visibilidad, tenemos 2 espejos exteriores muy correctos, con buena dimensión, sobre todo a lo ancho. El cuadro, o mejor dicho, la visibilidad por el portón trasero es correcto. Si vamos con 3 personas atrás, obviamente esto se limita, pero tiene buena visibilidad. Y el puesto de conducción es muy bueno, tenemos buena sujeción de los asientos, recogen bien. La verdad es que me gusta cómo va este coche en cuanto a disposición de conducción. Bueno, en cuanto a consumo, estamos hablando una media de 16 kWh hasta 17 kWh. Sí es cierto que en algunos momentos incluso llegamos a 21 y 23 kWh dependiendo de la conducción, si vamos siempre a velocidades un poco más altas, en modo Sport, podemos llegar también fácilmente, pero en una conducción tranquila, urbana, estaríamos hablando en el entorno de los 16-17 kWh. La parte regenerativa, pues únicamente se autogestiona el coche, toda esta parte, con la frenada y con quitar el pie del acelerador, el coche administra esta regeneración, así que nos permite, yo he notado más que todo el mantener la carga de la batería, más que carga, al menos en nuestros trayectos es lo que hemos notado. Un volante con buen tacto, buena dimensión, aquí un poco achatado, que es lo que está llevándose en los últimos años en los coches. Es una moda, pero bueno, a nivel general es un coche con muy buena disposición, buena suspensión. También tenemos una buena frenada, 4 discos, frenos de disco a la disposición, así que tenemos el primer tacto prácticamente imperceptible, pero ya notamos esa mordida de la frenada. Además, un coche con una insonorización correcta, está muy bien. Y sí he de mencionar el tema de la autonomía, esa autonomía que nos ha dado, yo creo que está muy bien y puede rivalizar directamente o de tú a tú con el BYD Atto 3. Pero si me dais a elegir entre ambos modelos, y obviamente por ser marcas asiáticas, yo sinceramente me iría más por el BYD, por la puesta a punto tanto del modelo como la puesta en definitiva de la marca en España.
así que me da un poco más de seguridad. De todas maneras, todo esto lo hablaré en el veredicto final. Bueno, eso es todo por hoy al volante de este Ceres 3. Antiguamente, no hace mucho tiempo, era DFSK Ceres 3, así que atentos porque podéis ver un poco aún este modelo como un DFSK, pero ahora ya en el último año ya la marca Ceres está desarrollando este coche y vendiéndose aquí en España bajo esta nombre de marca Ceres y el modelo 3. Así que muy atentos porque puede crear confusión. Aquí este modelo, pues como en aquella oportunidad, me dejó buenas sensaciones, algún detalle menos favorable, y aquí en el veredicto quiero comentar algunos puntos. Su precio está en 30.000 euros con IVA, pero puede estar un poco en juego la matriculación y se puede subir a 32, 31, esto depende del momento en que vayas a hacer la compra y de qué tan esté dispuesta la concesión de la marca Ceres a ofrecerte un buen precio. Es un precio quizás muy apretado para el bolsillo de quien quiere buscar un coche eléctrico con una marca tan nueva, que además cuando entras en su gama, en su página, únicamente están ofreciendo este modelo inicialmente, tienen ya muy breve a salir otro modelo, pero es una gama quizás con poco impacto, con poca contundencia. Esperemos que ya Ceres en breve pueda dar mayor contundencia porque a nivel general me parece un modelo muy bueno y que puede valer la pena y que puede dar alguna guerrilla dentro del mundo eléctrico. Un coche que a mí particularmente no me afecta, pero a personas que iban conmigo en el coche sí que lo notaron y les cuesta un poco más, es el olor a plástico, que es un plástico un poco de calidad buena al tacto y a la vista, pero tiene ese olor a plástico y eso también la marca debería de cuidarlo, porque yo por lo menos no tengo ese problema, pero hay gente que es más susceptible y no les gusta y se nota esa calidad que hay que mejorarla. Sin embargo, coche dinámicamente correcto, de diseño me parece que está bastante bien y que a nivel de acabados y de ajustes incluso está superior a muchos modelos europeos que ya llevan años en el mercado y que incluso muchos llegan a pedir más precio por ellos. Así que creo que van con una buena propuesta, tienen buena lógica, esperemos que sigan manteniéndose y que si te ha gustado este modelo te invito a que lo visites a sus concesionarios Ceres, que habrán pocos a día de hoy, pero poco a poco se irán extendiendo bajo la tutela del grupo Invicta y que os ofrecerán seguro buenas pruebas y modelos disponibles también para la compra. Así que nada amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Agradecemos al grupo Invicta la sesión de este Ceres 3 y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y por supuesto dejarnos vuestro like y también atentos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad día a día del motor. Y por supuesto también no olvidéis que tendréis una parte privada al unirse al canal por un módico precio que no es para nada, os podéis dar de baja cuando queráis, pero tendréis algunas ventajas muy importantes como adelantos a los vídeos que vamos publicando, vídeos privados para los miembros y por supuesto también detalles como un chat privado donde podréis ya entablar conversación conmigo y con el resto del equipo e incluso tener una asesoría personalizada para la compra o la venta de un vehículo, tanto coche como moto también. Así que muy atentos, aquí debajo tenéis el botón unirme, ahí tendréis más información y con simplemente dar allí a ese botón podréis unirnos al equipo en la parte privada y tendréis más ventajas. Esto es independiente de la suscripción es totalmente gratuita y con simplemente darnos un like y suscribiros ya nos dais un gran apoyo. Y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega, hasta pronto.